Padre Celestial, en esta mañana nos estamos humillando delante de ti, te estamos alabando, exaltando, bendiciendo, Señor. Te estamos pidiendo que seas tú glorificándote, que seas tú obrando, que seas tú hablando nuestras vidas a través de esta palabra, Señor. Que nos transforme, Señor, porque se trata de poder ser llenos de tu espíritu, de poder cambiar, de poder ser transformados por tu presencia y por tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, muchachos, miren, el tema de hoy, lo voy a compartir, les voy a compartir el link en la pantalla, perdón. ¿Qué onda, Anderson? ¿Bien? Buenos días, ¿cómo están? Buenos días. Bien, bien, ¿y vos? Ustedes verán. Bien, gracias a Dios. Voy a compartir la pantalla, ¿ya? Y quiero que... esperen. Quiero que le presten atención a lo que vamos a ver hoy. Es algo muy tremendo lo que se va a ver y pues realmente nos va a confrontar muchísimo. Mire, hoy vamos a ver un tema que se llama Un encuentro con Jesús, pero vamos a hablar acerca de la importancia de la venida del Espíritu Santo. ¿Sí la alcanzan a ver? Sí, señor. Bueno. Sí, señor. El hombre que está aquí es nada más y nada menos que Saulo de Tarso, aquel que llegó a ser el apóstol Pablo. Ya, mire, esto es de lo más complejo, de lo más tremendo. Realmente encontramos que el apóstol Pablo, antes de llegar a ser quien fue, era un hombre que había sido estudiado, era un hombre que era discípulo de Gamaliel, pero su vida cambió cuando tuvo un encuentro con Jesús. Y la cuestión es que cada uno de nosotros necesita tener ese encuentro, ya que somos líderes, ya que somos gente que predica la palabra y gente que tiene que aconsejar y guiar a otros. Mire, cuando el apóstol Pablo tiene un encuentro con Jesús, lo primero que se le cayó, ¿qué fue? A ver, Liliana, ¿qué fue lo primero que le quitó el Señor a Pablo cuando era Saulo? La vista. Vos dices la vista. A ver, Ronald, ¿qué dices que fue lo primero que le quitó Dios a Saulo para volverlo Pablo? Buenos días, profeta. La ceguera espiritual que tenía. Bueno, Liliana dice la vista. Tú dices la ceguera espiritual. No, la religiosidad. La religiosidad. A ver, listo. Entonces, miren que va cambiando todo esto, ¿no? También es el orgullo que tenía. Eso, Anderson, ahí. Ojo ahí, préstele atención. Mire. Mire, yo quiero que entendamos, yo quiero que entendamos claramente esto. Pablo, antes de ser Pablo, fue Saulo. Saulo era políglota, era un tipo estudiado, tenía muchas riquezas económicas, venía de una familia muy pudiente. Era discípulo de Gamaliel, el fariseo de fariseos. Él era de una fe activa, tanto así que tomó cartas del Sanedrín para perseguir a los cristianos, azotarlos, llevarlos a prisiones, e incluso, si fuese el caso, matarlos. Él tuvo las ropas de Esteban. Entonces, yo quiero que ustedes me entiendan. Miren, ya ella ingresó la minita. Hola, mamita linda. ¿Cómo estás? Bendición, linda. Gracias. Bueno, dale. Entonces, verás. Estoy cocinando, estoy cocinando. Voy a preparar espagueti. Tranquila, no hay ningún problema. Bueno, qué rico. Verás, entonces, lo que pasa es lo siguiente. Hoy estamos viendo acerca de un encuentro con el Señor Jesucristo. Entonces, estamos viendo lo que pasó con la vida de Pablo, ¿ya? Antes de ser Pablo. Entonces, miren,
Cuando era Saulo, tenía todas las comodidades, tenía todas las ventajas, tenía todo para ser alguien notable en medio de la sociedad, en medio de lo que es la parte social, política, religiosa. De hecho, tenía la ciudadanía romana, que es como decir ahora tener la ciudadanía estadounidense, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que acontece? ¿Cómo Dios logra transformar a un perseguidor? Pero Pablo, cuando estaba en esa condición, pensaba que estaba agradando a Dios. A nosotros nos pasa lo mismo. Nosotros pensamos que estamos agradando a Dios porque asistimos a la iglesia, como les decía, porque cambiamos un madrazo por un aleluya, porque leemos la Biblia. Y muchas veces nos pasa que como condenamos a muchos porque los vemos en sus defectos. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que acontece? Mire, lo primero que Dios, el Señor Jesucristo, le quita a Saulo es el orgullo. El orgullo lo tenía lleno de vendas, enceguecido completamente. Por eso cuando lo tumba del caballo, como les decía, lo tumba de ese orgullo, lo tumba de esa imagen que él tenía como tal, de que estaba agradando a Dios. Y el caer, ¿qué fue lo primero que dijo? A ver, vamos a ver. A ver, Ronald, ¿qué fue lo primero que dijo Pablo cuando cae del caballo? Buenos días, profeta. Es que no entendí bien la pregunta. ¿Cómo dice? ¿Qué fue lo primero que Pablo le dice al Señor cuando lo tumba del caballo? El Señor le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Sí, pero Saulo, ¿qué le dice al Señor? Le dice, ¿quién eres? ¿Quién eres tú, Señor? Y él le dice, Jesús, al que tú persigues. Imagínense, o sea, y eso es lo que nos pasa a muchos. Por eso es peligrosísima la religiosidad, lo que hablábamos. Pero en las iglesias, en la iglesia a nivel mundial pulula. Mire, nosotros debemos dirigir vidas, nosotros estamos siendo usados para guiar vidas. Pero ojo con esto. Mire, lo que les voy a hablar es muy directo y muy tremendo, muy tenaz. Quiero que entendamos lo siguiente. Usted puede hablar, yo puedo hablar, pero lo que somos y lo que vivimos, tarde que temprano saldrá a la luz. Mire, encontramos gente que lo único que quiere es aparentar. Pero tarde que temprano saldrá a la luz. Y entonces, Jesús parte de la tierra y antes de partir les dice, a ustedes les conviene de que yo parta de la tierra. ¿Por qué? Porque el Señor enviará a un consolador. Y aquí es donde vamos a empezar a ver la importancia de tener comunión con el Espíritu Santo de Dios. Hago una pregunta. Primero, para tener comunión con el Espíritu Santo, ¿yo debo estar haciendo todo el tiempo en la iglesia? Qué pena, que para tener comunión con el Espíritu Santo, ¿qué debes qué? ¿Yo debo estar todo el tiempo asistiendo a la iglesia? No, es más importante tener un corazón dispuesto, humillado al Señor. Eso, por ahí vamos. El mismo Señor le habló a Daniel y le dijo, cuando tú, Daniel, dispusiste tu corazón para entender y humillarte, ojo, dos cosas importantísimas, entender y humillarte. Entonces fui enviado, dice el ángel del Señor. Entonces, mira, ¿qué es lo importante? Disponer nuestro corazón. Liliana, ¿cuál es el templo del Espíritu Santo de Dios? Nuestro cuerpo. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Como nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo de Dios,
Y él dice que destruirá a aquel que destruyere su templo. Entonces, sencillo, nosotros necesitamos poder cuidar aún nuestro propio cuerpo físico. Nosotros debemos partir de que debemos cuidar el alma, el espíritu y el cuerpo. Y ojo con esto. Miren, vamos a ver, le voy a compartir la pantalla porque vamos a avanzar. Y preste la atención a lo que se va a ver. Miren, esto es bien tenaz. Ojo con esto y estén pendientes porque les voy a hacer preguntas. Miren, nosotros vemos que aquí Saulo queda ciego. Y al quedar ciego, mire el rostro de Jesús en plena luz. El mismo Señor se le aparece. Y es lo que nosotros necesitamos, un encuentro. ¿Sabe por qué? Porque si yo les hiciera preguntas, por ejemplo, Anderson, te voy a hacer la siguiente pregunta. ¿Tú crees que ya Dios te quitó todas las vendas que tienes o falta? ¿Qué me responderías? ¿Sí me alcanzan a oír? Sí, se está escuchando bien. Ok, perfecto. Entonces, bueno, continuemos. Mire, sencillo, cada uno de nosotros tiene vendas. Si ven el mouse, ¿no? ¿Ven ahí el mouse? Mire, suponga que nosotros en los ojos tenemos vendas que no nos permiten ver. Cuando uno tiene visiones espirituales es porque el Señor le conecta los ojos del alma con el espíritu. Y ahí podemos ver. Ahora mira, la importancia es súper importante que nosotros tengamos la comunión con el Espíritu Santo de Dios. Mira, en Hechos capítulo 1, versículo 8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén y en toda Judea, en Samaria y hasta los fines de la tierra. Ojo con esto. Mire, nosotros necesitamos urgentemente poder compartir del Señor, pero no es como se lo ha pintado, que es hablar y hablar, hablar y hablar, hablar y hablar. No. Mire, esto es de vital importancia. La comunión con el Espíritu Santo de Dios es personal. Y aquí tenemos la imagen de que usted tiene que depender de un pastor, de un profeta, de un apóstol, de un evangelista, para que usted pueda tener, o de una iglesia, o de un ministerio, para que usted pueda tener comunión con el Señor. Para nada. De hecho, el mismo Jesucristo les enseñó a sus discípulos. Algunos decían, pero es que estos echan en tu nombre fueran demonios. Y les decía, déjenlos, ¿ustedes qué? Total, el que es conmigo está, no es en contra. ¿Ya? Entonces, mira, por ejemplo, si yo le diría, Ginette, dime, ¿tú qué crees? ¿Que ya el Señor te quitó todas las vendas que tienes? ¿O falta? ¿Tú qué me responderías? ¡Quedaron mudos! Sí, ¿verdad? ¿Profeta? Tengo la siguiente pregunta. ¿Tú crees que ya Dios te quitó las vendas que tienes o te hacen falta? No, me hacen falta muchas. Por eso, entonces, ¿sabe cuál es el problema? Miren, ¿qué impacta más? ¿Los títulos o la humildad, la mansedumbre, la sinceridad, la honestidad, la integridad? ¿Qué impacta más? La humildad, la mansedumbre. Mire que a Jesús le decían rabí. Los fariseos se peleaban porque les dijeran rabí. A Jesús lo seguía mucha gente. Los fariseos se peleaban por esa gente. Pero Jesús lo que vino fue a enseñarnos a través de su forma de vivir, de su forma de ser, el camino hacia Dios. Le trajeron una mujer
que fue hallada en el adulterio, ¿qué dijo? Dijo, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y todo el mundo se hizo a un lado. Venían ciegos, venían enfermos, venían leprosos. Los leprosos, que nadie quería tener cerca un leproso, porque el caer en lepra era morirse en vida. Y Jesús con misericordia los atendía y los restauraba. Ahora, la pregunta es la siguiente. A ver, vamos con Anderson, ya que respondió. Anderson, ¿qué se nota en las iglesias? ¿Que la gente está restaurando a los que caen o que los acusan y los lapidan? Pues la mayoría acusan y lo piden. Porque no están haciendo lo que el Señor manda, que es restaurar al caído. Claro. Pero, a ver, pongamos otro caso. Supongamos, Ronald, ¿qué es más importante? ¿Predicar u obrar conforme a los hechos de nuestro Señor Jesucristo? Yo digo que el testimonio y los hechos que uno transmita es importantísimo, porque nada vale usted predicar la palabra, pero que su vida no sea conforme a lo que se está predicando. Claro. Pero entonces yo hago la siguiente pregunta. A ver, vamos con primero. Primero, ¿por qué crees que se maneja tanta máscara en medio de las iglesias? A título personal creería que es el afán de impresionar, es el afán de captar y de vender una falsa doctrina, porque no estoy siendo yo. Cuando yo tengo unas máscaras, no estoy siendo delante ni el Señor y aquellas personas que nos rodean. Claro, muy bien, pero la cuestión es esta, muchachos. ¿A quién de ustedes les ha pasado de que a ustedes los estaban dirigiendo y en vez de volverlos siervos de Dios, los estaban volviendo siervos de Satanás? ¿Les ha pasado a alguno de ustedes? Sí, claro. Porque es que se desvía la visión de Dios. Claro. Ya dejan de aceptar a Cristo en el corazón por volver un negocio todo. Exacto. Ya es cuando el enemigo aprovecha. ¿Y por qué creen que los líderes, los pastores o los ministros, por qué creen que se están alejando realmente del Señor? Porque es que mire, se acercan más a la gente, pero se alejan más de Dios por querer agradar a la gente. Entonces la cuestión es, ¿por qué está ocurriendo de que estamos haciendo la obra en nuestras fuerzas y no en las del Espíritu de Dios? Lo dejan llenar de orgullo y dejan de orar y de buscar en la intimidad de Dios con él. Sí, porque la gente, por lo general, la gente, ¿qué sabe decir? A ver, Ginette, ¿qué le saben decir a los pastores cuando predican? A ver, Liliana, ¿qué le saben decir a los pastores cuando predican? Qué buena predica que dijo el pastor. ¡Ah! Eso. ¿Le echan cepillo que da miedo o no? Entonces, la cuestión es la siguiente. Mire, si necesitamos tanto acerca del Señor, ¿por qué nos estamos alejando tanto? Es que lo tremendo, mire, la gente quiere la bendición de Dios. Como les he dicho, yo he visto muchos casos. No, yo quiero, uy, qué bendición servir, uy, qué bendición esto, uy, qué bendición aquello. Pero ¿dónde dejamos al que bendice? ¿Dónde estamos teniendo un encuentro con Jesús? Yo les voy a hacer una pregunta, les voy a poner un ejemplo, una escena de algo que puede suceder. Supongan, un día ustedes están ahí, de repente no quiso tocar sus vidas. Y ustedes vienen ya juiciositos de la iglesia y esto y aquello, y algunos predicaron, otros ministraron, en fin, etcétera. Y de repente el Señor nos empieza a hablar, y nos empieza a hablar acerca de lo que está pasando en nuestro hogar, en nuestra vida, lo que está pasando en nuestros corazones.
Si hoy Dios hiciera eso, ¿cuál sería la respuesta de cada uno? A ver, vamos por orden. A ver, primero, dale. Qué pena, Pastor Iván. Mire que en ese contexto, fácilmente podemos ver allí el tema de la religiosidad, de la idolatría. ¿Por qué? Porque nosotros estamos poniendo mal los ojos a aquellas personas que Dios les permite llevar la palabra de Él y nos estamos desviando y no estamos orando, no estamos colocando nuestros ojos en el autor y consumador de la fe. Entonces nos estamos viendo idólatras de hombre y estamos descargando la responsabilidad en esas personas como que si Él pudiera hacer algo por nosotros. Exacto. Ahora, la cuestión es la siguiente. ¿Cuántos de ustedes le han preguntado a Dios? Le han pedido a Dios, perdón. Le han pedido a Dios de que se glorifique en una situación que están viviendo. Y Dios nada que responde. Yo. Listo. Muy bien, pero entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuál es la reacción que tenemos? Después, al orar, ¿dejamos de orar? ¿O nos portamos groseros con Dios? ¿O le decimos a Dios que no escucha? ¿Que nos tiene olvidados? ¿Cuál sería la respuesta? A ver, Ronald, ¿te ha pasado o no te ha pasado? Claro, pastor, muchas veces, pero yo digo que ahí es donde uno debe tener la confianza y la fe y ser pacientes. Hay veces todo es un peso y uno no quiere vivir ese proceso, uno quiere ya dar bendiciones, uno quiere ya empezar a hacer milagros, pero yo pienso que todo es en el tiempo de Dios y todo son escalones que uno va subiendo. Sí, Ronald. Y en ese proceso es importante uno saber que hay veces Dios se queda en silencio. Él puede ser que uno esté orando bien y uno dice, bueno, pero yo digo que no debe cuestionarse, sino que uno debe seguir pacientemente aclamando y buscando el favor de Dios o que Dios empiece a dar respuestas a nuestras peticiones. Sí, Ronald, pero es que fácil es decirlo, difícil es vivirlo. Profeta. Sí. Uy, profeta, pero usted sabe que yo he vivido muchas cosas muy berracas. Sí, sí, muy claro, berracas, por eso te digo. En el sentido de que prácticamente el único que ha sido testigo de las cosas es Dios. Sí, pero claro. yo aprendí algo de la vida y yo he entendido de que uno debe estar siempre conectado a la mano de Dios, sin importar lo que digan, lo que hablen, saber de que el único que le da las respuestas a uno con el tiempo es Dios. Entonces yo creo que uno debe saber, como dice en Isaías, si pasas por las aguas, yo estaré contigo, por el fuego, por la tormenta. Entonces uno debe estar, ahora que estamos pasando por pandemia, uno debe estar siempre seguro y puesto los ojos en Cristo, porque sabemos de que las pruebas van a llegar, las tormentas van a llegar siempre, sí o sí. Sí, es como cuando se siembra en la arena o en la roca. Siempre van a llegar las pruebas. Lo que pasa es que uno tiene que estar seguro de que uno solamente depender de Dios y de nadie más, y el único que lo va a levantar de ese pozo cenagoso es Dios, nadie más. Entonces cuando uno tiene esa convicción, bueno, está pasando problemas difíciles, seguir orando, seguir y empezar a cambiar esa conducta o esa vida que está viviendo uno, profeta. Claro, yo ahí, por ejemplo, ahí te felicito. Y lo que veo es que has logrado algo que se llama, que es el fruto de la prueba, la paciencia. Y al mismo tiempo madurez en el Señor. Por eso que te decía, fácil es decirlo, difícil es vivirlo. Pero bien, bendito sea el Señor, como dice Alejandra, y lo que dijo Ronald, poner nuestros ojos en el autor y consumador de la fe. Claro, pero la mayor parte de gente no lo hace así. ¿Por qué? Porque la mayor parte de gente pone los ojos en los hombres. Y eso es lo que estamos tratando. ¿Cuántas vendas tenemos? Ahora, Ginette, ¿tú ibas a decir algo? Sí, señor, que todo lo que dice Ronald es verdad, pero pues yo soy sincera, a veces la fe está todo el tiempo al 100%. Hay momentos de tener paciencia en el Señor, no es algo que vamos aprendiendo a medida de los procesos. Y por más que uno escuche, por ejemplo, en su forma, la forma en ese ministerio donde siempre nos ha hablado claramente delante de quién tenemos que tener los ojos puestos, en momentos nuestra fe cae y hay momentos donde no vemos los resultados en el Señor y entramos en algunos segundos como en un enojo, ¿no? Con el Señor, pero sí. todo eso lo vamos aprendiendo a medida del proceso. Pero yo soy sincera,
en el Señor no es fácil, solo que es el proceso. Sí, claro, es que de hecho, miren, ¿por qué les toco todo esto? Miren, pongamos un ejemplo, lo que les decía, por ejemplo, Julio Melgar, hombre, sirvió a Dios y todo, y le dio un cáncer. Y es difícil. Y él, en su integridad, dijo, yo a veces tengo mis rollos con Dios. Y es verdad. A veces uno tiene unas situaciones con Dios que hay que resolverlas, son internas. Pero como todo el tiempo todo el mundo está, venga, ore por mí, venga esto, aquello. Y habrá gente que al escuchar esto de pronto se pueda ofender, pero es la realidad. Porque es que Dios es un Dios de verdad. Dios no quiere apariencias, no le sirven apariencias. Trabaja en la integridad y el andar. Lo que dijo Alejandra, y es verdad, lo externo. ¿Por qué creen que Dios tumbó del caballo a Saulo? Todo el mundo pensaba que Saulo era un perseguidor de la iglesia, que era cruel, que era vil, que cómo Dios iba a convertir a un hombre así, que eso era imposible. Y cuando leemos las escrituras nos damos cuenta que cuando convierte a Saulo, toda la iglesia se canaliza. No querían creer que Saulo se había arrepentido y se había convertido al Señor. Pero es que, ¿por qué? Porque los hechos de Saulo anteriormente hablaban demasiado fuerte. Perseguidor, maltratador, encarcelador. Pues miren cómo es esto. Ahora, nosotros partimos de algo y debemos partir de esto siempre. Hombre, por Dios, Hechos 1:8. Y recibiréis poder cuando venga el Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué la iglesia no se ha centrado en la venida del Espíritu Santo de Dios sobre nuestras vidas? ¿Por qué? Todo el mundo escucha que dicen, comparta, comparta, comparta. Pero la mejor forma de compartir es cambiando nuestra forma de vivir. Porque imagínense, usted hable como Lora o yo. ¿Y qué pasa? Que no se ve un cambio, no se ve una transformación. ¿Cuántos me dicen, profeta, sí, vamos para adelante? Y dice que hasta la muerte y a la hora de la hora, nada. Eso es lo que tenemos que entender. Unos que he visto que parecen ser espiritualmente duros y a la hora de la hora no salen con nada. Les voy a decir esto que suena crudo, pero la verdad en pasta. Miren, sencillo. Dios sabe la verdad en nuestro corazón y usa el tiempo para sacarla a la luz. Entonces, ahí es donde debemos tener en cuenta todo lo que estamos viendo. Miren, le voy a compartir nuevamente pantalla. Miren, nosotros debemos tener en cuenta de que al dirigir gente, nosotros nos volvemos un punto de referencia y que nosotros debemos tener mucho cuidado porque o ayudamos o dañamos a la gente. Y eso debemos tener muy en cuenta todo esto. Ojo, mira, ¿por qué es importante la venida del Espíritu Santo? Porque es Él el que va a obrar en nosotros. Entonces, algunos de los nombres y funciones del Espíritu Santo de Dios. Primero, Consolador. Dice en Juan, capítulo 16, versículo 7, dice, pero yo os digo la verdad, os que yo no me voy, el Consolador no vendrá a vosotros. Pero si me voy, os lo enviaré. ¿Por qué es importante recibir consolación? Porque muchas veces tenemos el corazón herido, maltratado. ¿Cuántas personas que han recibido violaciones, sufrido violaciones, maltratos, vejámenes? Es más, nosotros somos consolador y a la falta de... Mire, segundo de los nombres del Espíritu Santo, aquí, en segundo lugar, restaurador. Dice, y os restituiré los años que comió la oruga, la langosta, el pulgón y el revoltón, mi gran ejército que envié contra vosotros. Eso está en Joel 25, capítulo 25, versículo 25. En tercer lugar encontramos revelador. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará en su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere. Dios hará saber las cosas que habrán de venir. Eso está en Juan capítulo 16, versículos del 13 al 15. ¿Por qué lo puse del 13 al 15? Porque hay más en medio de esa cita, que lo vamos a ver más adelante.
Y ojo, cuarto, libertador. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Eso está en Juan capítulo 8, versículos del 31 al 32. También ahí hay otro pedazo que vamos a tratar más adelante que nos va a servir mucho. Miren, ojo con esto, ojo con lo que vamos a hablar. Nosotros debemos tener claro, nosotros debemos tener claro que miren, hablamos de que el Espíritu Santo en su venida se habla de lo que les decía. Mire, estos 4 nombres: Consolador, Restaurador, Revelador y Libertador. ¿Por qué es importante? Miren, el consuelo de Dios nos va a sanar. La revelación es necesaria en nuestras vidas, porque si no entendemos cómo carambas vamos a poder hacer las cosas. Entienda. Mire, si nosotros no entendemos cómo vamos a poder ser restaurados. ¿Y por qué el título de restaurador? Porque cada uno de nosotros necesitamos ser sanados en diversas áreas. Por eso Jesús dijo, yo no vengo por gente sana, sino por enfermos. Entonces, algunos nos encontrábamos enfermos en pornografía, masturbación, malas palabras, otros en adulterios, y también en fornicación también estábamos, en fin, etcétera. ¿Sí me va a entender? Yo, gracias a Dios, tuve la bendición de Dios de conocerlo antes, cuando no era casado y cuando todavía estaba joven y bello, como dicen, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues, gracias a Dios, me evitó cometer muchos errores, pero es que muchos llegan ya con vidas prácticamente aniquiladas. Entonces, uno encuentra gente ya con hijos a bordo, destruido el hogar por toda parte, destruida la economía, destruida la unión familiar, destruida la salud en todas las áreas, mental, espiritual, en fin, etcétera. Pero la cuestión es esta, o sea, ¿qué es lo que estamos haciendo? Si Dios no nos quita a nosotros como líderes, como siervos de Dios, si Dios no nos quita las vendas, ¿cómo vamos a poder ser libres y cómo vamos a poder dirigir a otros? Por eso Jesús les decía a los fariseos, vosotros sois ciegos, guías de ciegos, que llevan a la gente y la hacen doblemente hija del diablo. ¿Por qué? Porque los volvían religiosos. Entonces la cuestión es la siguiente. A ver, voy a hacer una pregunta para todos. Y aquí vamos uno por uno y vamos a ver las respuestas. Anderson. Mira, ahí va la siguiente pregunta. Si yo te pregunto, Anderson. Sí, señor. Si llega a tu vida una persona con situaciones demasiado complejas, ojo, donde tú no has podido vencer, ¿qué consejo le podrías dar? Bueno, una de las mejores opciones es redirigirlo hacia el pastor, hacia el líder, ¿no? Pero uno de los consejos que uno puede dar, aunque uno no esté en ese estado, es pedir en oración, de enseñarle a la persona a orar y a que la persona empiece a aprender a que se vaya encontrando directamente con Dios. Pero pues cuando no hay la capacidad de uno mismo, por falta de pronto conocimiento, experiencia, es mejor redirigirlo a la persona que esté a cargo de la iglesia, ¿no? ¿Listo? Bueno, eso es una. A ver, primero, si te llega una persona, la misma pregunta, si te llega una persona con una situación en la cual tú no has podido vencer, como persona, tú mismo no has podido vencer. La persona no lo sabe, pero tú sí lo sabes y Dios lo sabe. ¿Qué le aconsejarías? Bueno, teniendo en cuenta que obvio esa persona no lo sabe, yo creo que ese sería el momento o el momento propicio que el Señor está usando para que junto a esa persona, los dos unidos, venzamos. Y le Muy bien, ajá. Dios va a hacer una enseñanza doble. Es que
entiendan, Dios no es religión. Mire, el que piense que conocer de Jesús es religión, perdónenme, pero no sabe ni siquiera el ABC del Evangelio. ¿Ya? Muy bien. Mire que lo que dijo Anderson, claro, lo más lógico es redirigirlo, ¿no? Mira lo que dice Alejandra, si orar en unión, claro, obvio, hay que orar. ¿Por qué? Porque mira, es que Dios sabe qué es lo que necesitamos. Nosotros no sabemos cómo pedir, pero Dios sí sabe. Entonces hay una cuestión de que dice que el Espíritu, la verdad, está dispuesto, porque el Espíritu de Dios gime continuamente y que el intercesor que intercede día y noche por nosotros es Jesucristo ante Dios el Padre. Entonces mira cómo es esto. A ver, Ginette, vamos con la misma pregunta. ¿Tú qué harías en esas circunstancias? Te llega una persona la cual está enfrentando una situación que tú misma estás viviendo, pero que no has podido vencer. ¿Qué le aconsejarías? Profeta, pues precisamente eso estamos hablando acá con la misma situación, que hay situaciones que el Señor nos coloca de ayudar a otro, pero también para nosotros vencer eso, que no hemos podido. Sí, claro. Pero entonces, mire que en la medida que nosotros damos, ojo, Jesucristo, a ver, Ronald, Jesucristo que nos enseñó, que nos tenían que servir, ¿o qué hizo con los discípulos? Lo que el Señor nos enseñaba era que Él vino a servir a nosotros y nosotros debemos ser servidores de Dios, servir unos a otros y amarnos unos a otros. Entonces, nosotros tenemos que sentir de ayudar a los demás hermanos a llegar a los pies de Cristo. Y si nosotros somos embajadores de su palabra, llevarlo con buen testimonio. Ahora, la pregunta que usted hacía a los compañeros, ahora a los hermanos, de qué debo hacer si estoy viviendo una situación y vivir con la misma situación. Yo pienso que lo primero es reconocer el problema, porque a veces mucha gente dice, sí, yo tengo este problema, pero no lucha. Entonces, saber de que tenemos que reconocer, arrepentirnos de lo que está mal, ¿sí? Y ya después ya empieza un proceso de mirar qué es lo que no le estoy agradando a Dios, para así ir caminando sobre ese camino a llegar a la perfección, porque todo es un proceso, pero no podemos quedarnos estancados en el primer escalón. Tenemos que seguir trabajando. Entonces, ¿qué pasa? Si la situación de aquella persona o la mía es algo que nos está separando del amor, entonces yo empiezo a evitar que se me sumen obstáculos para poder vencer esa situación. Entonces, ¿qué hago yo? Por decir, un ejemplo, si la persona tiene un problema de que miente mucho y no deja de mentir, entonces, ¿qué pasa? Yo trato de buscar la manera, poniendo a Dios en mi vida, orando, haciendo una cadena de oración importantísima para ir rompiendo, hacer el ayuno, que también es importantísimo en esos casos, y empezando a tener una meditación en el hogar, en la casa, en el trabajo, para empezar a ir rompiendo todo ese tipo de cadenas que nos están separando de lo que Dios nos quiere decir o nos quiere dar. Sí, claro. Muy bien, muy buena respuesta. De hecho, ¿saben qué? A ver, Liliana, contéstame esta pregunta. ¿Cómo rompemos eso? Se la tengo. A ver, dale, No, precisamente algo que he aprendido es que el Señor siempre me pone en el camino con cosas que podemos compartir con él. Ajá. Es como que el Dios le permite ver a lo que Dios lo quiere llevar a uno, y muchas veces uno no lo ve para uno, pero sí lo ve a otra persona. Y entonces el Señor es donde empieza a orar en uno como también en la otra persona. Pero sí guiarlo a que lea la palabra primeramente y la oración. Sí, bueno, miren, aquí va. Mire, ¿saben cómo se puede romper esto? Mire, primero que todo debemos entender de que Dios muchas veces permite eso. ¿Por qué? Porque como dicen, o sea, en la medida que uno va sirviendo, en esa misma medida, Dios va obrando. Y muchas veces complementa con lo que vive la otra persona y nos va enseñando. Lo que pasa es que nosotros debemos tener un corazón enseñable. Ahora, ¿cómo se rompe eso? Todos dijeron orando.
Vea, yo he visto gente que ora y ora y nada. La mejor oración, con un corazón íntegro, verdadero delante de Dios, reconociendo sus fallas, reconociendo y pidiéndole a Dios que a uno le permita ver lo que no está viendo. Y ahí es donde Dios obra. Pero todo parte, como decía primero, ¿no? O sea, y como decía Liliana, una disposición de corazón. Eso es vital, que nosotros tengamos una disposición de corazón. Ronald, cerrate el micrófono, por favor. Entonces, ¿qué es lo que acontece? Que nosotros debemos tener en cuenta todo lo que estamos viendo. ¿Por qué? Porque si no, va a ser completamente imposible poder seguir al Señor. ¿Sí? Mira que por eso es claro, el Señor en su palabra dice la oración del justo puede mucho, ¿cierto? Ajá. Pero ¿qué quiere decir justo? Son las cualidades de nuestro Señor Jesucristo. Excelente. Entonces tenemos que tener en cuenta qué es la oración del justo, qué es a lo que el Señor se refiere allí cuando tenemos que orar para que surta efecto. Perfecto. Miren, primero que todo, arranquemos de esto. ¿Qué es la justicia de Dios? La justicia de Dios es obrar conforme a lo que Él demanda su palabra. Ojo, por eso es importante la venida del Espíritu Santo. Están viendo la diapositiva que les estoy presentando, ¿no es cierto? Sí. Dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. Ojo con esto. Cuando viene el Espíritu Santo, se nos acaban las excusas. Preste la atención. Mire, nosotros empezamos a ser confrontados y empezamos a ser transformados. ¿Por qué? Porque Él nos va a llevar a reconocer nuestra propia verdad. Eso es algo tenaz. Dice, porque no hablará de su propia cuenta. Por eso es que les decía que aquí vamos a aumentar. Aquí ya vamos a ver los versículos que habían hecho falta. Dice, porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará de todo lo que hiere. Y Él os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Ojo con esto. Preste la atención. Mire, cuando viene el Espíritu Santo de Dios, nos permite conocer la verdad. Entonces, ¿cuál es nuestra propia verdad? A ver, vamos a confirmar un poquito. Giner, ¿cuál es tu verdad? ¿Aló? Como dicen algunos, hello. A ver, Giner, ¿cuál es tu verdad? Mi verdad, profeta, es lo que está en la palabra. ¿Listo? Pero, ¿cuál es la verdad tuya? ¿Qué es lo que estás viviendo? ¿Cómo estás internamente? ¿Estás en una lucha? ¿Estás clara? ¿Estás confundida? ¿Cuál es tu verdad? Pues siento que confundida no. Tengo claro, o en algunos momentos sí, hay cosas que me cuesta entender. Sé de una u otra forma el Señor, como que entiendo lo que Él muestra, pero cuando confronto con la realidad, lo terrenal, hay cosas que me cuestan. Entonces, en momentos me siento. ¿Y qué haces cuando tienes eso? ¿Qué haces? ¿Te mueves o te quedas quieta? Me muevo, reconozco delante del Señor. Entonces te falta quedarte quieta y aprender de que Jehová es Dios. ¿Sí me entiendes? Es que eso es lo berraco. Es que por eso era que les decía, o sea, miren, en teoría, muy bonitas las respuestas, pero la cuestión es vivirlas, por Dios, vivirlas. A ver, Ronald, la misma pregunta, ¿cuál es tu verdad? No, pastor, la verdad es que yo tengo luchas muy berracas y justo hace 3 días tuve una lucha muy tremenda que yo pensé que verdaderamente yo estaba muy espiritualmente, pero me di cuenta de que no, porque llegó una situación en las cuales me salí de control
y después, pues Pachica, yo pensaba, yo dije, uy, pero ¿por qué actúe así? Y después uno empieza a analizar y falta mucho por crecer más espiritualmente, o sea, uno está todavía bebé, porque esa circunstancia me Por hizo eso, pero muchas cosas. Pero ¿sabes lo que hace Dios? Entonces, ¿qué pasa? Quita. Ajá, sí, dale. Pero ¿qué pasa? Yo me ponía a reflexionar y pensar y todos los días es una lucha y el enemigo todos los días te quiere apabullar, te quiere quitar ese gozo, te quiere desanimar, te quiere poner muchos muros de obstáculos y hay veces uno dice tanta lucha, ¿para hasta cuándo? Pero uno es donde se fortalece todos los días y la palabra dice que el reino es arrebatado por valientes y uno tiene que ser valiente, seguir luchando y aquí no hay otra sino seguir y saber que Dios va con nosotros. Y las luchas son importantes porque nos enseñan a que cada día uno va creciendo más y van a venir guerras más bravas, más duras. Pero ese confrontamiento que tú hace 3 días, entendí de que me falta mucho más orar, de que me falta, si pensaba que me falta hacerlo más excelencia, y le pone los pies en el suelo a uno y decir, no, a usted falta más. Y cada vez que te vas a meter, cada vez más tienes que entender de que hay que hacer todas las cosas para Dios y poner a Dios en tu vida todavía más, porque han venido obstáculos muy bravos. Entonces yo después de que actué y desafortunadamente pues tuve esa situación reflexionada, yo decía, hoy no debía haber actuado así, pero son momentos que a uno le saca la piedra y no debía haber actuado así como actué o de pronto reaccionar como reaccioné, pero yo decía, porque yo esta circunstancia a mí hacía mucho tiempo desde que yo estudiaba no me pasaba, y yo pensaba que yo era muy tranquilo, pero mira, la situación nos llevó a que verdaderamente todavía me falta mucho por morir, y entendí eso y hasta lloré y íntimamente me sentí muy mal. Y el Señor me hizo entender que me falta mucho más para ir creciendo y ir avanzando más en la vida cristiana. Claro, y en ese proceso estamos todos, que es lo que yo les decía. Mire, vea, ¿sabe por qué Dios permite esto? Yo quiero que se imaginen esta escena. Estamos en batalla, estamos en combate, listo. Pero es que lo que Dios nos permite vivir como experiencias nos ayuda a entender a los demás. Yo, ¿cómo voy a entender a una persona que me está pidiendo oración por liberación, que me está pidiendo que por favor me apoye en oración, que tiene deudas, que tiene... Yo necesito poderle entender, si no, no lo voy a hacer. Entiendan esto. O sea, estamos dando ¿qué es? Un discipulado para liderazgo. Entonces, a veces nos creemos, como dice Ronald, pues hombre, nos creemos ultra espirituales, ¿no? O como yo sé decir, espiritifláuticos. Entonces, estoy volando pues en el espíritu. Y no se trata de eso, para nada. Dios dice, estás muy volando. Listo, ya te voy a aterrizar. Venga. Entonces, ahí es que empezamos a entender a los demás. Por eso, mire cómo es Dios de íntegro y dice que Jesús, por cuanto padeció, aprendió la obediencia. Entonces, a ver, Liliana, contad, nos ibas a hablar de algo. ¿Cómo es que era la pregunta? Caramba. A ver, espérate. La pregunta es la siguiente. No, espérate, me olvidé la pregunta. Ronald, ¿cuál fue la pregunta que te hice? Bueno, yo ya sé, ya me acordé. Bueno, mi verdad, ¿cuál es? Mi verdad está en que reconozco mi debilidad humanamente y que necesito de Él. Eso está bien. Eso es humildad espiritual. Anderson, ¿cuál es tu verdad? Uy, un poco. Es que una sola. No. Una de tantas. Una nomás. No, la verdad,
es, o sea, no importa las situaciones que uno viva, porque pues yo siempre he tenido algo que he conocido en todos y experiencias de otros y propias, es que cuando la vida es muy suave, está mal. Y si es muy ajetreada, también, porque Dios nos llama a nosotros a tener paz y la paz que sobrepasa todo entendimiento solamente la da Él, ¿ya? Sin importar cualquier situación en la que uno o esté viviendo física o espiritualmente. Entonces uno tiene que, todos creen, pero no todos confían en Dios, ¿sí? Sí, claro. Y muchos no nos apropiemos de lo que Él nos enseña, la autoridad, la mansedumbre, ¿sí? El consejo que le doy siempre a todo el mundo es que nunca pidan paciencia, porque solamente hubo un paciente. El único que tuvo paciencia fue Job, ¿sí? Y uno pide paciencia, por no saber pedir, porque uno pide paciencia y Dios deja que la prueba a uno realmente tiene paciencia. Uno lo que siempre tiene que pedir y que aprendí a pedir es paz, ¿sí? Para poder pensar y sabiduría para poder saber qué decisión tomar sobre la situación que estoy viviendo, ¿ya? Y como todos seguimos siendo humanos, podemos cometer errores de enojarnos, de discutir, de pelear, pero como líderes y como cristianos tenemos que aprender es a también aceptar, ir humillarnos delante de Dios y ante la persona con la que tuvimos cualquier inconveniente o el que sea, reconocer el error de uno y bueno, sacar a flote lo que es ser uno realmente cristiano. Claro, de hecho, pero a veces es duro. Como dice Alejandra, ella dice que lo necesita, que realmente está en pañales y que necesita al Señor hasta para respirar, pero es que nosotros estamos aprendiendo, nadie nació sabiendo, eso es complejo. Milita, ¿vas a decir algo? Sí, me oye. Sí, te oímos. Ajá. Ya no. Lo que pasa es que con el Señor, pues uno no se debe olvidar de que uno es humano y que claro, pues, tiene problemas y muchas veces a uno se le sale el indio, como dicen. Ajá. Entonces uno tiene que, pues a pesar de que se le salga el indio y lo que sea, pero uno después tiene que hablar con el Señor y pedirle perdón, porque Él entiende que nosotros somos humanos y cada uno y nos hace entender. Y con lo que usted decía, que el Señor le pone a uno a enfrentar los problemas que uno tiene con otras personas, es que el Señor le está enseñando cómo uno puede corregir lo que uno está haciendo. Sí, claro. Es que de hecho, miren, todo es parte de un proceso, ¿no? Lo que les decía, o sea, por eso es que Jesús no juzgaba a nadie, porque es que Él ya sabía cómo que era la vuelta. Es que es tremendo, ¿ya? Entonces, ahí es donde debemos tener en cuenta todo lo que nos enseña la palabra de Dios a través de la vida de Jesucristo. Mirita, ¿vas a decir algo o para que apagues el micrófono? Sí, como yo tengo que ayuda a otra persona. No, claro, tranquila, no hay ningún problema. Fresca, mamita, nosotros entendemos. Entonces, mire, eso es algo tremendo. Entonces, yo le voy a hacer una pregunta a primero, ya que todos me respondieron esta pregunta. Le voy a hacer una pregunta más compleja. Primero, después de que vimos de cuál es nuestra verdad y demás, porque tú también tienes tu verdad. Tú tienes, como todos nosotros, la procesión va por dentro. ¿Cuál sería la mejor elección en ese momento para poder ayudar a los demás en un momento en el cual te sientes impotente de poder hacer algo? ¿Qué es lo que harías tú? Listo, ¿qué haría? Bueno, la palabra de Dios proceder al arrepentimiento, ¿no? Sí, pero es que muchos se acercan queriendo de que tú ores, ni siquiera están arrepentidos ni nada por el estilo, pero están viviendo una situación muy difícil. Entonces, ¿cómo mover el poder de Dios en esos momentos en los cuales uno mismo se siente impotente de poder hacer algo? Iván, es doloroso y a muchos nos ha costado aprender ese tema de situación.
y es la dependencia total y única del Espíritu Santo. Muy Y hay que bien. concientizar a la gente, hay que concientizar a las personas, ahí, al creyente, al siervo, al Sí. que asista a la iglesia, de que los ojos tienen que estar puestos en el Señor, en Dios, porque si no, no va a pasar nada. Lo Pueden mismo orar está muy diciendo bonito, Alejandra, ay, exacto. Ujú. Sí, puede orar muy bonito, puede, ay, tan linda la oración, pero si yo no humillo, eso, espérate. Si vos no humillas, ¿qué? Ahí está la respuesta, ¿sí qué? Caramba, se fue la señal. ¿Me oyen? Sí, se escucha bien. Ok, primero, se te fue la señal. Sí se escucha. Ah, listo, perfecto. Gracias. Gracias. Incluyendo a Alejandra que me dice que sí. Ahí estaba la respuesta. ¿Tenías que humillar qué? ¿Qué? Decime qué. mi corazón, Eso. inicialmente mi Miren, corazón. muchachos, perdóname un ratico. Verás, miren, entendamos esto. Nosotros somos seres humanos con virtudes y defectos. Aquí no hay superhombres, supermujeres, no. Dios nos tomó en situaciones diversas y cada día nos va volviendo valientes, esforzados. Pero lo importante es esto, lo que decían, la dependencia por Dios, la dependencia, pero es que la gente se ha vuelto dependiente de una iglesia, de un ministerio, de un pastor, de un profeta, de un apóstol. A muchos he visto, no vamos a la iglesia porque va a venir un profeta, a ver qué me profetiza. No, por Dios, no. Como dice Alejandra que está escribiendo, es humillándose por Dios, humillémonos delante del Señor y pidamos misericordia. Entendamos esto. El gran problema es que muchas veces nos ensoberbecemos como le pasó a Lucifer y pensamos que estamos ultra espirituales. Y no por Dios, no podemos, no se van a ver los resultados. Si yo voy donde primero y le pido por favor un consejo y le pido que ore por mí, y si primero está amanecido, me friego, porque no me va a poder aconsejar bien. Entendamos el plano espiritual. La lucha es interna, es lo más duro. Hombre, yo conozco consiervos que la iglesia están supuestamente bien, pero en la familia tienen totalmente una desgracia completa. Y lo tremendo es que todo el mundo está pidiendo oración y oración y oración. Ojo, escuchen, lo que usted tiene se reproduce. Si usted es un fornicario, se reproduce. Si usted es un mentiroso, se reproduce. Si usted es un hipócrita, se reproduce. Tenga cuidado. A mí me toca hablar así. Gente se me ha puesto brava porque le he dicho, disculpe, pero a usted le falta convertirse al Señor. Pero ¿cómo me va a decir eso? Lo esperaba de todos menos de usted. ¿Por qué? Porque, no, eso es imposible. ¿Cómo me va a decir eso? ¿No ve que yo asisto todos los días? ¿No ve que yo doy mi diezmo? Yo doy mi ofrenda, yo esto y aquello. No se han convertido. ¿Por qué? Porque no cambian. Ahora bien, Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. Punto. Sencillo. Entiendan. Y esto que estoy hablando es el fruto del resultado o como resultado de tratar en consejería historias de consiervos, de hijos de consiervos y de consiervas que realmente terminan prácticamente en el ocultismo, prácticamente en otras áreas que no quieren saber nada de Dios. Y ese resultado de todos los estudios que uno ha tenido que hacer, donde uno se encuentra en las aulas universitarias, escolares y demás, en la cual uno ve tanta displicencia, tanta burla, tanto menosprecio hacia Dios y sus cosas. ¿Todo por qué? Porque es nomás estudiar la historia de la humanidad y ver
qué es lo que ha acontecido con la gente que supuestamente habla de parte de Dios. No sirve solamente hablar, es vivirlo. Jesús, es más, como le dice una canción, yo me acuerdo cuando yo estaba en el mundo, Ricardo Arjona sacó una canción que dijo, Jesús es verbo, no sustantivo. Y el verbo es acción. Entendamos eso. O sea, o vivimos a Jesús, o ni para qué hablamos. Si usted está obrando mal, si usted tiene una desgracia en su familia, hombre, ¿para qué va a decir que usted es cristiano? Primero solucione lo suyo, para luego ayudar a los demás. ¿No cree? Es que es lo tremendo, eso es lo tenaz. Y entonces leemos la Biblia y encontramos gente, hombre, como les decía, Abraham tuvo que enfrentar situaciones difíciles. Muchos, miren cómo la hipocresía. Leemos en la Biblia que Abraham tenía dificultades con Sara. Pero no, llegamos a la iglesia, no. Nosotros nunca peleamos. Tenemos un lugar hermoso, lindo. Y déjeme decirle, pues yo leo la Biblia y claramente me dice que Abraham tenía dificultades y serias con Sara muchas veces. Que ahí el que creía era Abraham. Sara estaba dudosa. Leo la Biblia y encuentro a David. David sí tuvo que enfrentar muchas circunstancias tan difíciles para volverse loco. Pero tenía fe. Entonces, ¿por qué queremos presentar un evangelio que no es? Donde se presentan utopías, donde todo es lindo, con todo es color de rosa allá, y vivieron felices y comieron perdices. No, eso es imposible, imposible. A ver, si yo les hiciera preguntas, les diría, a ver, muchachos, cuéntenme sus situaciones. ¿Cómo viven con sus familias? Cuéntenme sus situaciones internas. Entonces, esas raíces de amargura en su alma, en su corazón, en su espíritu. Entonces ya veríamos de que la cruda realidad, de que no era tan especial y tan lindo como ustedes decían ser cristiano, ¿no? La ventaja que tenemos es que todos los días nos podemos levantar por la misericordia de Dios para ponernos de rodillas y humillarnos delante de Dios para que Él nos ayude. Eso es la gran diferencia. Pero es que a veces me vienen presentándome cosas que no son. Y uno dice, carajo, o lo creen bobo o no han vivido, ¿ya? Entonces, mire, continuemos con la diapositiva. Mire cómo es esto. Voy a volver a compartirle pantalla. Mire lo tremendo. Por eso es importantísimo la venida del Espíritu Santo de Dios sobre nuestras vidas. Pero ¿cómo podremos hablar de un ser tan tremendo como el Espíritu Santo, por Dios, si no lo vivimos, si no vivimos la palabra de Dios, si no tenemos la bendición de tenerlo en nuestras vidas? ¿Cómo? Entonces, mira, yo quiero que veamos esto, mira. Esperen, cuadro aquí, listo. Miren, la base del cristianismo, ojo con esto, porque ahí fue donde una de las perversiones que hubo en la iglesia fue esto. Dice, Él les dijo, y vosotros, ¿quién decís? O sea, Jesús le preguntó a sus discípulos, les dijo, ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Y quién dice, y qué decís vosotros que soy yo? Él les dijo, ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Pero ojo aquí, ojo. También él dijo, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y en la iglesia de Roma tomaron que sobre Pedro, porque significa roca. Mire la falta de entendimiento, eso es tremendo. Miren la falta de entendimiento, porque hasta el sol de hoy siguen sustentando que sobre Pedro edificó Jesús su iglesia. Mentiras. Él edificó la iglesia sobre la verdad de que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Sí o no? Dígame sí o no. A ver, Liliana. ¿La Biblia de qué nos habla? De que debemos poner
¿La fe en Pedro o en quién? En Jesús. Exacto. A ver, Mirita, cuéntanos. Claro, en Jesús, porque Él es el hacedor de todo. El autor y el consumador de la fe. Es en él, ¿no es cierto? Sí. Pero entonces, ¿qué es lo que pasa? A ver, por ejemplo, a ver, primero, ¿qué se nos enseña en el catolicismo? A poner la fe en quiénes. En una María. imagen. En María, imagen. ¿no es cierto? En En las María. imágenes, en fin, etcétera. Mamá, usted que fue católica hincha furibunda, mejor dicho, anteriormente. Yo no, mi mamá. Porque yo desde Eso, bueno, que tengo la razón, abuelita. yo siempre creí en Jesucristo y no más. Yo no Bueno. tengo ídolos. Bueno, eso está muy bien. Pero la abuelita, ¿qué nos decía? Por ejemplo, nos decía, vamos a rezar ¿qué? El rosario. ¿A quién le gustaba rezar el rosario? Uy, yo lo detestaba. Uy, ¿Por qué no se lo hacía? eso. Entonces, imagínense, por ejemplo, mire, Anderson, contame. ¿En quién debe, cómo fue la enseñanza? Como dice Alejandra, estábamos ciegos. ¿Pero por qué? ¿Por qué, Anderson? Porque vos, que desde niño te predicaron y todo. Entonces, ¿por qué tomaste el rumbo que tomaste? ¿Por qué? ¿Por qué si deberías conocer bien la palabra de Dios? ¿Por qué? Porque antes le ocultaban a uno lo que decía la Biblia. Y lo primero que enseñaban era la adoración a imágenes, Sí, claro. cosas muertas. Eso era lo primero que nos enseñaban. Pero siempre ocultando la verdad de lo que decía realmente la Biblia, de la salvación, de que el Señor era Jesucristo, no la Virgen, ni los apóstoles, ni nada de esas estatuas que idolatra la gente. Ante todo, la ceguera espiritual que le producían ellos a uno. Exacto, y estamos hablando de aquella ceguera, lo mismo que dice Alejandra, estábamos ciegos, sí, porque es que la cuestión es la siguiente, mire, todo el mundo tiene fe, pero lo que pasa es que la pone mal, ¿ya? Entonces, si vamos con los santeros o los paleros, entonces los santeros hablan de aquellos santos oriches, entonces las piedras y esto, y le ponen fe. Y entonces, ¿dónde está la fe? En Jesús, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que nos está pasando? O sea, ¿por qué crees que te pregunté a ti, Anderson? Porque tú desde niño, yo vine a conocer del Señor a los 19 años prácticamente, ¿ya? Y para mí eso era de viejas rezanderas. Mi mamá, mami, tú sabes, tú me estuviste invitando 2 años. Y yo no quería ir a ello porque no, yo decía, eso es de viejas rezanderas, qué pereza. Y a mí me salían entonces salidas con amigos y mujeres. No, mejor dicho, no han dicho nada, vamos a bailar salsa, esto, aquello, no, delicioso. Pero mamá, yo me estuve invitando 2 años, ¿o no? Por ustedes, 2 años. Hombre. Y por su papá 1 año, que él fue primero y después nos tocaba orar a los 2 por ustedes. Por eso, ¿sí ven? Es que eso es lo que les estoy diciendo. Miren cómo es esto, por Dios. Miremos cómo es esto. Que ceguera tan tenaz. Entonces, por ejemplo, yo le diría, Ronald, a ver, Ronald, contéstame esta pregunta. ¿Hace cuánto conoces de Dios? ¿Qué más, profeta? Hace más o menos 7, 8 años más o menos. Listo. ¿Cómo les estás predicando a tus hijas? ¿Con qué? ¿Con palabras o con hechos? No, hay que predicarle a ellos con los hechos, porque los que van a hablar de uno siempre van a ser los hijos, porque son los que conviven 24 horas con uno. Claro. Ellos, y donde uno trabaja también, los empleados y todo eso, ellos son los que van a decir el testimonio de uno, verdaderamente. Y Ronald, ¿alguna vez se te ha salido la piedra? Pues claro, sí, claro. Yo creo que a todos, ¿sí o no? Es que, sí, no, miren cómo es esto. Es que lo tremendo es poder tomar el control de uno mismo. ¿Ah? A ver, vamos con Ginette. Ginette, mire, de hecho, hay una cosa. No es más grande,
no vemos punto de referencia. Ojo. Ojo con esto, con lo que voy a decir. Pierden sus hijos. ¿Qué te estás entendiendo? ¿Cómo? Oye. Primero. No se te está entendiendo. A ver, vea. Vamos de nuevo. Mire cómo es esto. Préstele atención. Lo que decía Ronald es verdad. Mire, los más grandes jueces que vamos a tener nosotros son nuestros propios hijos. Entonces usted puede ser el mejor esposo o la mejor esposa, pero si nosotros no somos buenos padres, se pierden nuestros hijos. Y la idea de Dios es que nuestra descendencia siga el proceso que nosotros iniciamos, que inició el Señor con nosotros. Ojo, si usted es buen padre o buena madre, pero es mal esposo o esposa, se pierden nuestros hijos. ¿Por qué? Porque ellos lo ven. Así como quieren al papá, quieren a la mamá. Y entonces ellos van a ver y van a reaccionar ante eso. Entonces, Ginette, vamos con la siguiente pregunta. Ginette, ¿qué es lo que más admiras de tus padres? Diría que lo que más admiro de mis papás es la entrega hacia el amor y la entrega de sus hijos. Listo. Pero ahora va lo antagónico. ¿Qué es lo que más le reprochas a ellos dos? ¿Así ves que es duro? Tenaz, ¿no? Sí, cosas fuertes. Exacto, bueno, eso dejémoslo ahí, pero la cuestión es la siguiente, miren, Liliana tiene sus hijos, Alejandra tiene sus hijos, Anderson tiene su hijo, Ronald tiene sus hijas, mi mamá nos tuvo a nosotros, Ginette primero quieren tener su hijo, o sus hijos, y yo tengo mis hijos. Entonces mire lo tremendo que es esto. ¿Ah? Entonces, ¿sobre quiénes los estamos edificando? Y lo más tremendo es que con el ejemplo nuestro, o bendecimos o hacemos daño. Por eso es este tercer nivel que estamos viendo, el tercer episodio del discipulado. El pastor Darío también tiene sus hijos, sino que lastimosamente él me dijo, estoy viajando desde un municipio del departamento de Nariño hacia la ciudad de Pasto. Entonces, pues la señal, entenderán que la señal se entrecorta y entonces por eso hoy no nos acompaña. Pero ya mañana tendremos el placer de escuchar el discipulado que él tiene para el día de mañana a las 7 de la noche. Entonces, imagínense. Entonces, aquí es donde les digo, ¿cuántas vendas faltan de que Dios nos quite? Ahora sí, ¿alguien tiene alguna pregunta? Exacto, un poco. Y en medio de eso, lo que debemos tener es un corazón enseñable y humilde para aprender. Para aprender. Nadie es perfecto. Todos tenemos virtudes y defectos. El mismo Dios dijo, hasta Elías es un hombre sujeto a pasiones, para que vean. Ahora sí, para terminar, ¿alguien tiene alguna pregunta? O vamos con oración y terminamos. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Primero, ¿tienes alguna pregunta? No, señor. Muchísimas gracias. Muy interesante. Dale, con mucho gusto. Liliana, ¿tienes alguna pregunta? No, ninguna, todo muy bien. Bendito sea Dios. Mami, ¿tienes alguna pregunta? Mami, una sola vez machucar el botón del micrófono. Bueno, Anderson, ¿tienes alguna pregunta? No, todo claro. Listo. Ahí esto, pues lo más importante es que sigamos para adelante. Sí, claro. Ronald, ¿tienes alguna pregunta?
Profeta, yo quería compartirles aquí porque justamente hablamos lo de la roca, que usted habla de la roca y ahí en 1 Corintios 10:4 dice, y todos bebieron de la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía, la roca Cristo. Él nos habla de que la roca es Cristo. Entonces, lo que decían que Pedro, la roca sobre Pedro. Entonces, para que con este aporte, este versículo, para que la gente entienda que la roca es Cristo. Y no, nada, Sí, claro. pastor, muy agradable la temática y la charla que hemos tenido hoy y muy gratificante, profeta. Dios lo bendiga. Amén. Bueno, bendito sea Dios. Alejandra, ¿tienes alguna pregunta? Mientras Alejandra escribe, Ginette, ¿tienes alguna pregunta? No, señor, muchas gracias, profeta. Ok. Bueno, muchachos, para finalizar, quiero que vean, porque la cuestión es en integridad. Cuando uno tiene integridad, Dios le va dando autoridad, le va dando poder, le va entregando su espíritu, en fin, etcétera. ¿Esto para qué? Alejandro dice, ¿la piedra angular es Cristo? Que sostiene, sí, exactamente, amén. Así es. Cristo es la piedra angular que desecharon los edificadores, o sea, aquellos que hablaban de Dios supuestamente, pero que no estaban en nada. Miren, para terminar, quiero que miren, si nosotros vivimos íntegramente, podremos estar orando por los demás. Cuando oramos y cuando aconsejamos, estamos metiéndonos en una pelea espiritual. Y quiero que vean esta pelea espiritual, cómo a través de la oración Dios puede obrar. Pero para poder orar debemos estar en integridad, porque Dios busca realmente corazones dispuestos y verdaderos. Y miren, les voy a presentar este video. ¿Ya? Ojo con esto. Esperen un trecito. Ojo con esto. Mire que aquí parece que me va a tocar meterme a YouTube a través de esta ¿qué es? De esta plataforma. Espérenme. Entonces, mire, ¿qué es lo que acontece, muchachos? Yo lo que necesito es que ustedes tengan las cosas claras. ¿Por qué? Porque no se trata de ir ¿a qué es? De ir a aparentar. No se trata de eso. Eso no sirve. Se trata de andar en integridad. Por eso Jesús dijo, la oración del justo puede mucho. Quiero que miren este video. Ahí, ¿se está escuchando bien el audio y el video? ¿Se está viendo? A usted lo veo, pero no el audio, no el video. Espérenme. No. Espérenme. Que esto sí es vital, miren. Yo quiero que entendamos. El audio está Esto bien. es importantísimo. Entonces, miren, esperen. Ya, a ver, aquí. Listo. Entonces, miren, aquí ya con esto nos vamos porque el tiempo se nos agotó. ¿Ya? Mire, por favor, este es un hijo de ministros. ¿Ya? Lo de Pablo Olivares, lo que yo les decía, los papás cristianos, en fin, etcétera. Miren, por favor, y con esto, después de ver esto, lo analizamos un poquito y terminamos. Miren. ¿Ahí se oye bien y se ve bien? Sí, se ve bien, se escucha bien. Ok. Otra vez. Las veces que sea necesario. Acá no tenés nada que hacer. Es mío. Su alma me pertenece.
Eso está por verse. No hay caso. El pacto está hecho. Solo nosotros podemos hacerlo. Tu soberbia no te deja ver. Solo el Creador puede hacer y deshacer. ¿Quién no te temiera, oh Señor? ¿Quién no glorificara tu nombre? Solo tú eres santo. Todas las naciones vendrán y te glorificarán, porque has salido a la luz las obras de tu justicia. ¿Por qué no dejamos que su libre albedrío decida esta batalla? Moriste en una cruz, resucitaste con poder. Perdona mis pecados hoy, sé mi Señor y Salvador. Cámbiame y hazme otra vez, ayúdame a serte fiel. Cámbiame y hazme otra vez, ayúdame a serte fiel. Cristo, moriste en una cruz, resucitaste con poder. Perdona mis pecados hoy, sé mi Señor y Salvador. Cámbiame y hazme otra vez, ayúdame a serte fiel. Cámbiame y hazme otra vez, ayúdame a serte fiel. Creo en Dios. Creo en Dios. Perdóname, Dios. Por favor. Dame una oportunidad. Miren, si se dieron cuenta, si vieron el video, miren cómo es de tremendo. Cuando usted ora, ya entra a pelear. Y entra a pelear por la gente. Y solamente cuando usted está en integridad, Dios lo puede escuchar. Porque dice que la oración de justo puede mucho, pero también dice, también en sus escrituras dice, que si nosotros permanecemos en su palabra, y Él en nosotros, pues sencillo, que pidamos todo lo que queramos al Padre. Él nos escuchará. Mira, y nos concederá para la gloria de su nombre. Entonces, mire cómo intercedían, mire cómo estaban orando, pero mire lo que estaba pasando en el plano espiritual. Y muchos tuvimos esa pelea, esa batalla. Muchos tuvieron que pelear por nosotros para que nosotros pudiéramos creer en el Señor. Como dijo mi mamá, 2 años orando por nosotros. Y como les dije, 2 años invitándome a la iglesia. Entonces, mire cómo es este asunto. ¿Listo? Bueno, muchachos, entonces vamos a despedir este discipulado.
¿Sí alcanzaron a ver el video bien y a oírlo bien? Sí. Ok, perfecto. Bueno, entonces vamos ahora. Padre Celestial, gracias, Señor, por tu misericordia, por tu amor. Que esta enseñanza, Señor, nos cambie y nos transforme la vida, Señor, para que podamos andar conforme a tu verdad, conforme a tu justicia, y para que podamos ser luz en medio de las tinieblas. En el nombre de Jesús, declaramos tu victoria y atamos y reprendemos toda retaliación del adversario, a todo espíritu impuro, todo hombre fuerte, lo atamos, lo encadenamos, lo reprendemos y lo declaramos despojado. En el nombre de Jesús, amén y amén.